Esta semana quiero que vean la lección como un espejo. Vamos a hablar de las 7 iglesias y cada una de esas iglesias representa un carácter que cada uno de nosotros no tiene. Cada vez que nosotros nos vemos al espejo vemos no necesariamente lo bueno, pero a veces casi siempre lo malo. Si tenemos un granito, tenemos algo en la nariz, eso es algo que siempre podemos captar. Y esta semana es lo que quiero que hagamos cuando veamos esta lección. El primer día tenemos la iglesia de Éfeso. Esta iglesia es caracterizada por aquella iglesia que ha perdido su primer amor. Ahora, todos hemos estado enamorados a lo mejor un día y todos lamentablemente hemos pasado por un quebramiento de corazón. Y sabemos que cuando pasa eso, nuestra vida toma agarra turbulencia y a veces no podemos hacer pasar nuestros días cotidianos como siempre lo tenemos. Y la iglesia de Éfeso estaba pasando por un momento así. Había perdido el amor que él había tenido a Cristo Jesús. Y en haber perdido el amor, había estado empezando a hacer cosas en la iglesia que no deberían. ¿Es así en nuestras iglesias hoy en día, hermanos? A veces pasa que estamos tan metidos en las juntas, en cómo se da el servicio, que perdemos el amor de Dios. Perdemos cómo actuar de hermano a hermano, hermano a hermana. Y a veces perdemos eso, lo principal que es de la iglesia, que es tener a Cristo Jesús siempre en nuestros corazones. La iglesia de Éfeso pasó por eso, hermanos, y nos da un ejemplo a seguir de que si nosotros hemos perdido el amor de Cristo, también nosotros podemos pasar por los mismos pasos. A continuar, tenemos la iglesia de Esmirna y Pérgamo. Esta iglesia en Apocalipsis 2:8 dice: yo fui el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Esto nos da un ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús creó el mundo y es el que va a venir a regresar por nosotros. Al igualmente, Él fue el ejemplo de nosotros que vino a morir por nuestros pecados y resucitó para que nosotros tengamos una esperanza para cual seguir. Y esto es lo que le pasó a Esmirna. Esmirna estaba peleando con el sinagoga de Satanás, que se refiere ahí en Apocalipsis, y sabemos que el trono de Satanás se sentaba en medio. Hermanos, al igual que ellos, nosotros a veces estamos peleando la lucha de esta batalla y Satanás se está sentando en nuestras bancas. Venimos a la iglesia, hermanos, tratando de buscar a Dios, pero tenemos que darnos cuenta que también Satanás viene y se sienta en nuestras bancas, tratando de meternos esa depresión, tratando de no poder confiar en Cristo como deberíamos. Y la iglesia de Esmirna y Pérgamo pasaron por esas cosas. Hermanos, recordemos que cada vez que venimos a esta iglesia, venimos a buscar solamente a una persona, y esa persona es Cristo Jesús, aquella que nos hizo y volverá por nosotros, y aquella que nos da esperanza todos los días por haber resucitado de nuevo. Pero hermanos, también tenemos otras iglesias, las cuarta y quinta, Teatara y Sardis, caracterizada por aquella iglesia que tiene los 7 espíritus que andan entre ella. Sabemos que el número 7 se representa el número perfecto de Dios. Nosotros guardamos el 7º día, que es el día que Dios mismo guardó Él y descansó. Y al igual que ellos, hermanos, nosotros podemos tener la aseguranza que Cristo Jesús, cuando estamos en medio de nuestros problemas, Él abunda entre nosotros. Sabemos que en nuestras vidas cotidianas, hermanos, vamos y tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la casa, a veces tenemos problemas entre hermanos y hermanos en la iglesia, pero Cristo nos dice siempre: yo estoy en medio de ustedes. Y recordemos esto, hermanos, que cuando estamos en nuestra vida cotidiana, cuando vamos por la vida de los problemas, que Dios siempre nos recuerda: aquí estoy a tu lado. Tenemos la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que Jesús presenta como aquella iglesia que se esfuerza, pero aún son débiles. Hermano, así es nuestra iglesia, así somos nosotros. Jesús nos pide que nos esforcemos todos los días, que demos lo mejor que podemos, que nos levantemos cada día y lo sigamos a Él. Y aunque nuestra fuerza, dice la palabra, no se agrega nada, Cristo Jesús dice que bástate mi gracia, su poder estará entre nosotros, su poder está en nuestra debilidad. Entonces nosotros podemos tener la seguridad que Cristo Jesús, Él mismo nos dará aquella fuerza que nosotros necesitamos.
Hermanos, todos sabemos que vamos a pasar por problemas, por cosas en nuestra vida donde no vamos a poder entender lo que está pasando. Pero Jesús nos dice, esfuérzate, esfuérzate, yo estaré contigo. Y al final tenemos la iglesia de la Odisea. Es aquella iglesia que cree que es rica, pero en verdad no tiene nada. Hermanos, nosotros hemos sido, como la iglesia adventista, dado un gran don, aquel don de saber que el día de reposo, el séptimo día, que la iglesia babilónica será aquella que vendrá contra nosotros por guardar nuestros principios. Nosotros sabemos sobre el espíritu de profecía. Hermanos, nosotros estamos llenos de riquezas, y Jesús nos dice, ustedes creen que están llenos, pero en verdad no tienen nada. ¿Por qué? Porque a veces tendemos a perder lo que en verdad es importante, y aquello que es importante es Cristo Jesús. Jesús nos dice, si a mí no me tienes, entonces todos los dones que te he dado no sirven a nada. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 3:20 que Él está tocando nuestras puertas, a nuestros corazones, nos está pidiendo. Yo puedo ver ahí que Jesús en un tiempo estuvo adentro de la iglesia, pero nosotros lo hemos echado afuera de la iglesia, y Él quiere entrar. Él quiere entrar de nuevamente a su iglesia y morar en nuestros corazones. Hermanos, les invito esta semana que cuando estudien su lección, ustedes se vean en el espejo de la vida, ustedes se vean en su propio espejo del carácter, y se den cuenta que nosotros tenemos características de estas iglesias, y que sabemos que nosotros estamos viviendo en los últimos días, y que Jesús viene pronto, y viene por aquellos hermanos que tienen todas sus características. Les invito, hermano, que hagan esta lección suya y que nunca lo olviden. Oremos. Gracias, Dios, de nuevamente por enseñarnos las cosas que necesitamos. Te pido te agradecemos, Señor, por ser tan bueno, por amarnos tanto y por darnos nuevas oportunidades cada día. Te entregamos todo esto a ti, Señor, y te pedimos que hagas tú lo que nosotros no podemos hacer por nosotros. Gracias por Jesucristo. Amén.